Hebreos capítulo 4, versículo 2, es uno de los textos que nos habla precisamente del poder de esta palabra y habla que este libro está vivo. La gran diferencia entre leer una novela de Shakespeare, una novela de los diferentes autores, leer un libro quizás de filosofía, la gran diferencia la hace porque esta palabra, dice la Biblia, es viva. Esta palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, es una espada. Me gusta porque no dice será una espada, o quizás es como una espada. No, no, no. Dice es eficaz, es cortante como una espada de dos filos. La palabra de Dios, este libro, quizás para muchos antiguo, sigue siendo la voz de Dios a las naciones. Cuando yo conocí al Señor, tuve muchas dudas y quiero hoy abrir mi corazón un momento para contarles lo que viví. Comencé a leer un libro especialmente y comencé a preguntarme sobre el cristianismo, sobre la fe de mis padres. Yo nací en un hogar cristiano. Mi papá, toda la vida, un predicador. Mi mamá, una mujer que conoció también de Dios. Mis abuelos en realidad no conocían de Dios. Mi abuelo y mi abuela en algún momento intentaron hasta matarse. Vivían una vida de licor, de trago. Pero mi abuelo conoce al Señor. Mi abuela conoce al Señor. Entonces, sus hijos se levantan en un hogar cristiano. Mi mamá, aunque desde muy pequeña, eh, no conocía quién era Dios. Lo conoció más tarde, precisamente por la influencia de mi abuela y mi abuelo. Pero yo nazco en un hogar cristiano. Comencé a tener muchas dudas. Recuerdo el discurso del método de René Descartes, uno de los primeros libros que leí en el colegio, y despertó en mí muchas preguntas, porque René Descartes a través de este libro comienza a hablar acerca de que no existen verdades absolutas, que nosotros debemos tener duda de todo, y que debe de haber realmente un análisis en lo que creemos. Entonces comencé a dudar de Dios de mis padres, comencé a dudar de la Biblia específicamente, porque empecé a decir, bueno, el papel puede con todo. ¿Quién sabe quién habrá escrito este libro? ¿Quién sabe quién se lo inventó? Todas las religiones como que son iguales, pero a través del tiempo comencé a darme cuenta que lo que yo estaba pensando como adolescente no era tan cierto. Por ejemplo, no todas las religiones son iguales. Por tanto, hay solamente 3 religiones que creen que su libro sagrado es la palabra de Dios. Solamente 3 religiones. La primera religión es la religión judía. Los judíos creen. Y mira, lo curioso de esas 3 religiones es que todas 3 son abrahámicas. O sea, todas 3 creen que todo empezó igual, con Adán y Eva, y en Abraham tienen las diferencias, porque algunos dicen, nosotros venimos más del primer hijo de Abraham, otros dicen, no, tenía que ser el hijo prometido de Sara, nosotros lo creemos como cristianos, pero las 3 religiones se basan precisamente en eso, son abrahámicas, tienen el mismo inicio, el mismo génesis que, que tienen, ¿no? En su esencia. ¿Cuáles son esas 3 religiones? El judaísmo no cree en Jesús, incluso algunos libros del Antiguo Testamento que nosotros normalmente tenemos en nuestras Biblias, ellos no creen, pero igual creen en ese Dios que creó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vienen desde allí. Ahora, ellos no creen tanto en Isaac. Para ellos, para los judíos sí,
pero para la siguiente religión no. Los musulmanes, que son los que practican la religión del Islam, se le conoce musulmán al que practica la religión del Islam, también creen en Abraham, pero creen que el primer hijo, Ismael, es de donde viene todo lo que es Dios y la revelación de Dios. Entonces, mira cómo en medio de tantas religiones, ellos creen en el Corán como su libro sagrado. Los, los judíos creen en su Torá y creen en su Tanaj para poder eh, decir, mira, aquí está el libro sagrado. Y nosotros creemos en la Biblia. Entonces ya empezamos a salirnos de las demás religiones. El cristianismo cree que su libro sagrado es la palabra de Dios. Lo maravilloso es que la Biblia es un libro tan antiguo, tan viejo, pero aún hay pruebas científicas de este libro. O sea, no es un libro de mitología. No fue que se le ocurrió a alguien inventarse, vamos a inventarnos esto, no. Es un libro comprobado a través de la ciencia. No es un libro científico, pero es comprobado a través de la ciencia. Así que si quieres pensar en algo y decir, oye, lo del cristianismo es una tontería, es una falacia, es un invento, piénsalo de nuevo. Porque este libro es el libro de los libros. Se han vendido millones, millones de copias. Se ha matado gente por tenerlo, por traducirlo. William Tyndale, John Hus. Y podemos hablar de grandes hombres a través de la historia que murieron predicando esta palabra, esta Biblia. ¿Qué tiene la Biblia de especial? ¿Qué tiene? Bueno, la Biblia tiene la historia de de un Dios que tiene poder para cambiar vidas, de un Dios que tiene un plan, un proyecto, de un Dios que te ama. Este libro da esperanza al que no la tiene. Este libro, cuando es predicado, tiene un poder, tiene una autoridad que no la tiene ningún otro libro. Por eso, Hebreos tiene que venir y decirnos a nosotros que no es cualquier palabra, que no es cualquier libro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Lo que está diciendo aquí Pablo a través de este texto es que esta Biblia tiene el poder de leerte, de abrir tu corazón. El que la lee realmente tiene que ser transformado. Porque no es, repito, cualquier libro. Es el libro de los libros. Es la palabra de Dios. Lo creemos con todo nuestro corazón. Dios inspiró a cada uno de sus autores. Y cada que lees la Biblia, cada que abres, es abriéndole la boca a Dios. Es como si Dios estuviera hablando. Está allí para discernirte. Está allí para decirte quién eres. Está allí para separar lo que está dentro de tu corazón. Para que entiendas que ella es un libro vivo. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Tristemente, es uno de los libros más vendidos, pero menos leídos. Y hay una preocupación porque estamos saturados de mucho entretenimiento. Ahora tenemos Netflix, ahora tenemos TikTok, ahora tenemos Instagram, ahora tenemos... Y estamos perdiendo el hecho de sentarnos en la Biblia, de rayar nuestra Biblia. Yo rayo las Biblias. Me lo enseñó un anciano hace muchos años. Me dijo, Wilson, raye la Biblia, cuando se le acabe me avisa. Y empecé a rayarla. Esta la tengo nueva, pero aún así ya la estoy rayando. Porque Dios desea que vayamos a la palabra, que volvamos a la palabra. Y el mensaje de esta mañana es volvamos a la palabra. Vamos a volver a la Biblia, vamos a recuperar esa Biblia. Una Biblia empolvada es una vida cristiana mediocre. Una Biblia empolvada es una vida cristiana mediocre. Necesitamos volver a ella, necesitamos escucharla. Usted la está escuchando esta mañana, pero ojalá que usted también saque tiempo para leerla, para rayarla, para que le diga, Señor, ahora háblame a mí. Qué bueno, Señor, que nos hables a través de los predicadores.
qué bueno, Señor, escuchar estos mensajes que nos alientan. Pero voy a empezar a tomar mi Biblia y voy a empezar a rayarla, porque quiero también, Señor, escudriñarla, quiero profundizar en quiero también descubrir esos misterios que tú tienes para mí en ella. Si no la entiendes en la 1960, entonces cómprate una versión más sencilla. Te recomiendo para mí una de las favoritas, la PDT, Palabra de Dios para Todos, traducción lenguaje actual, son Biblias muy sencillas, pero siempre tengan la 1960 allí, porque para mí, de las mejores versiones de la Biblia está esta. Ay, hermano Wilson, ahí ya nos complicó usted. ¿Cómo que versiones? Es que la Biblia no es la misma. Sí es la misma, pero existen versiones porque el lenguaje no es el mismo, porque no fue escrita en este idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo, esos tres idiomas. Así que por eso hay traducciones, porque se traduce de esos lenguajes originales. Entonces, lea una versión más sencilla, pero te recomiendo siempre tener la Reina Valera 1960. Un profesor de filosofía más grande de Estados Unidos hizo un examen a 100 estudiantes que asistían a iglesias para conocer cuánto sabían de la Biblia. Formuló 9 preguntas sencillas y los 100 estudiantes, 4 no devolvieron los papeles. De los 96 restantes, solo 8 contestaron las preguntas correctamente. Más de la mitad no pudieron localizar el libro de Judas. No sabía que existía el libro de Judas. Y algunos preguntaron al final, ¿por qué un hombre que había traicionado a Jesús tenía un libro en la Biblia? Recuerden que el libro de Judas del Nuevo Testamento no es del Judas que traicionó a Jesús. Hay que hacer diferencias. Así que ellos creían que era Judas Iscariote. Para ellos, Jeremías, Salomón, Daniel y Levítico les dieron nombre de jueces. Mateo, Lucas y Juan fueron transformados en profetas, mientras que Herodes, Ananías y Naucodonosor eran reyes de Israel. Uno de los estudiantes dijo que los evangelios eran lo mismo que el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, hermano Wilson? Los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahora, necesitamos volver a leer la Biblia. Necesitamos apropiarnos de ella. Tú no puedes predicar lo que no conoces. No puedes hablar lo que no entiendes. Así que es necesario volver a la palabra. Otra historia. Una mujer citó a su mejor amiga en la iglesia. Le dijo, ahora que me voy a casar, quiero que en medio de todos usted lea un versículo bíblico en esa Biblia vieja que mi padre dejó antes de morir. Quiero que leas Primera de Juan 4:18. Y la amiga se fue emocionada. Primera de Juan 4:18, Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice Primera de Juan 4:18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso dice Primera de Juan 4:18. Pero la amiga creyó que Primera de Juan era lo mismo que San Juan, que no existían cartas del apóstol Juan, sino que existía el Evangelio de San Juan. Así que ella leyó, en vez de Primera de Juan 4:18, leyó Juan 4:18. Y Juan 4:18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No conocemos quizá la palabra, no conocemos la Biblia. Y repito, hay que volver a ella. Dios nos habla a través de su palabra. Si bien es cierto que Dios habló a los hombres, Él lo sigue haciendo especialmente por su palabra. Las 3 religiones que creen que su libro sagrado es la voz de Dios, la palabra de Dios, se le conocen como las religiones del libro, entre esas nosotros como cristianos. Ahora, ¿por qué es importante la palabra? Es importante porque por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Jesús dijo, sea la luz y fue la luz. Todo lo que Dios decía, Dios decía.
se hacía. Cuando Dios decía, hágase tal cosa, todo tenía que hacerse conforme a su palabra. El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y así se hizo. Génesis 1:20, Dios dijo, exista el mar y todo el mar, y todo lo que en él hay fue creado. Génesis 1:24, Dios dijo que la tierra se llene de toda criatura, y así fue. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre. Todo lo que Dios dijo se hizo. Así que la palabra de Dios es viva. Por eso, la voz de Dios, lo que Él dice aquí, está vivo. Por eso usted está escuchando esta palabra y siente gozo, siente alegría. Hay algo que le produce la palabra de Dios, porque ella tiene poder. Durante muchos años han intentado destruir esta Biblia. Gente ha colocado postulados, la errancia de la Biblia, las contradicciones de la Biblia. Pero créame una cosa, eso se ha quedado en la historia como intentos que no lograron nada, porque esta palabra sigue transformando vidas, porque no estuviéramos aquí sin esta palabra. Estamos aquí porque lo que dice es lo que Dios quiere decirle a los seres humanos. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. O sea, se han cumplido las profecías. Lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Por eso no es un libro cualquiera. Dice cosas que los hombres no han podido refutar. Habla de un Dios poderoso y grande. Cada que los científicos descubren algo más, se dan cuenta que el universo es más complicado que lo que ellos habían pensado. Esta semana estaba viendo los últimos descubrimientos de uno de los satélites que ha enviado la NASA y se han quedado asombrados. Incluso hay hombres muy inteligentes en ciencia que dicen todo lo del universo que conocemos, en realidad ya no lo conocemos. Porque lo que hemos descubierto ahora último nos deja pensando. Uno de ellos incluso dice que el universo, nuestra galaxia, está en un agujero negro. Somos parte de un agujero negro en el espacio. Existen miles de espacios y el Big Bang está ya obsoleto porque es tan grande el universo. Y Dios lo hizo con el poder de su palabra. Y eso lo creemos nosotros. Que detrás de todo lo que vemos, detrás de todo lo que existe, hay un ingeniero celestial. Se llama Dios. Lo hizo todo. Colocó el sol donde tenía que estar, colocó el planeta donde tenía que colocarlo, colocó la luna donde tenía que colocarlo. ¿Se les cuento la probabilidad de que exista otro planeta como la Tierra? La probabilidad son 700 trillones que exista solamente uno como la Tierra. Eso es una coincidencia demasiado rara. Es como si usted se ganara la lotería de los Estados Unidos. Todos los días, por suerte, ¿no? O sea, se gana la lotería hoy, mañana se la gana, pasado mañana se la gana, y así durante 12 millones de veces, sin parar. Esa es la probabilidad de que exista otro planeta como la Tierra. Así que esto no es una casualidad. Esto lo creó Dios, lo hizo Dios. ¿Quieres saber si Dios es real? Mira hacia afuera. El salmista dice que los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios, ese Dios maravilloso, nos dejó revelada esta palabra. Hay una influencia en la palabra de Dios. Intentaron destruirla, intentaron quemarla. Estaba escuchando a alguien hablar sobre Stalin y la Rusia comunista. Stalin surge más o menos entre el 1924 hasta el 1953. Fue el tiempo en que él gobernó Rusia, mató a todos los líderes cristianos, entre ellos pastores,
Comenzó un plan que se llamó el Plan Quinquenal Ateo, y después de que destruyó todas las Biblias y mató a los líderes religiosos. Entonces, en la Plaza Roja, Stalin dijo: aquí hemos sepultado el cristianismo. Aquí en la Plaza Roja ha muerto el Dios cristiano. Después de unos años, el muerto era él, era Stalin. En este momento, aún en Rusia, se está predicando el nombre de Jesús. En la Plaza Roja, donde él dijo que había de morir todo lo que tenía que ver con el cristianismo, allí murió Stalin, pero jamás el cristianismo. Se sigue hablando de este Dios, seguimos predicando este Dios. No importa que la tecnología avance mucho, siempre habrá en la gente una necesidad de descubrir para qué está la tierra. Y esa necesidad solamente se puede encontrar en un Dios que está aquí en su palabra, en un Dios que habla a través de su palabra. Cada texto, cada versículo nos fortalece. Mira, en la armadura de Dios, la única parte de la armadura de Dios que nos habla la Biblia en Efesios. El único arma de ataque es la palabra. El yelmo te sirve para protegerte, el escudo te sirve para protegerte, pero la espada del Espíritu te sirve para atacar. Es la única arma de ataque en la armadura del cristiano. Cuando tú tomas la palabra, cuando la aprendes, tenemos que volver otra vez a esos textos, ¿no? En la iglesia ya estamos volviendo otra vez. Vamos a escuchar textos de la palabra de Dios, porque necesito que los niños se aprendan textos nuevos, que los jóvenes se aprendan textos nuevos. En algún momento, esa palabra, ese texto que nos aprendimos, va a ser una espada, se va a convertir en algo que Dios va a hacer. Mira, cada texto de la Biblia nos enseña a amar a Dios, a entender que Dios es grande sobre todas las cosas. Cuando tú conoces la palabra, cuando te aprendes la palabra, entonces pueden llegar momentos de desánimo, pueden llegar momentos en que te sientas aún con los brazos abajo, estando en Cristo con los brazos abajo. Pero esos textos van a venir a ti, ahí en tu mente. ¿Por qué voy a temer? No temeré al terror nocturno. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Esos textos, nada me apartará del amor de Cristo. Cosas que Dios va a hacer a través de su palabra. Pueden quemar las Biblias, pero jamás al que inspiró esta escritura. Dios se buscará la manera de que una vez más esta palabra llegue a la vida de aquellos que lo necesitan. ¿Sabía usted que hay lugares donde no permiten la lectura de la Biblia? Hay países musulmanes donde los misioneros no los conocemos, se llaman los misioneros invisibles. Es gente que se va a predicar y que no hay manera de orar por ellos con su nombre, porque no se pueden dar cuenta que son misioneros. Es tanto, son personas que llegan de otra parte, porque si algún musulmán de esos se da cuenta que él es cristiano, lo matan. Hay una persecución religiosa todavía. Todavía hay gente muriendo por predicar el evangelio. El peor país para ser cristiano, Corea del Norte, y siga sumando, porque hay cantidad de países, aún en África, donde ser cristiano es ser perseguido. Miles de personas mueren por causa de Cristo todavía, por llevar una Biblia, por saberse los textos. Así que hay persecución todavía, pero aún así hay gente que va a predicar la palabra de Dios. Hay países musulmanes donde no saben quién es Jesús, donde no saben nada sobre Jesús, y donde el misionero debe llegar a explicarles quién es Él. Lugares donde está prohibido predicarle el evangelio de Cristo a gente de otras religiones. Son parte de la constitución política de países. Pero aún así se sigue predicando esta palabra. Jeremías 5:14 nos habla de la palabra de Dios y dice: por tanto, así ha dicho
Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Dios le está diciendo a Jeremías aquí es, mira Jeremías, cuando tú predicas la palabra, hay un fuego en ti. Cuando predicas la verdad del Evangelio, no es predicarnos a nosotros, es predicar la palabra, no es predicar una filosofía, es predicar la palabra. Cuando predicas la palabra, hay un fuego que sale de tu boca. Ese fuego hace que la leña de las personas la escuchen. Cuando la escuchan, la gente dice, siento algo, no sé por qué ese predicador cuando habla así, pasa a mí algo, siento ganas de llorar, siento ganas de hacer algo, siento una paz, siento un gozo, siento, ¿qué sientes cuando la palabra de Dios viene sobre ti? Tiene que haber algo, tiene que suceder. Entonces, Jeremías lo dice, sí, es que es un fuego. La palabra de Dios es como un fuego. Por eso hay que predicarla con pasión, con entrega. Yo recuerdo, estaba en Pitalito, Huila, hace muchos años. Estaba predicando en un evento. Era un segundo piso. Habían creo que unas 300 personas. Me habían invitado. Era una semana especial de restauración en la iglesia central de Pitalito. Estaba predicando y recuerdo que hubo una joven que estaba ahí al frente. Pero cuando yo empecé a predicar, esta joven se colocó de pie y salió rápido. Salió, no sé si tenía algo que hacer. Salió como corriendo casi. La vi que me miraba un poco feo y salió corriendo. Luego, a los minutos, regresó, se sentó en la misma silla. Y mientras ella estaba allí, yo la miré y le dije, te reto que conozcas el poder de Dios a través de su palabra. No sé por qué le dije eso, solo lo hice. Y cuando lo dije, esta muchacha empezó a llorar. Se arrodilló un momento del Espíritu Santo. Jóvenes vinieron. Yo no sabía quién era ella, pero luego que terminamos el culto se me acercó y me dijo, pastor, voy a contarle algo. Yo vine casi obligada por mi hermanito. Yo soy apartada, pero vine porque mi hermano me insistió, venga, vamos, vamos, vamos. Y yo ya, voy a ir. Pero cuando usted empezó a predicar, hubo algo que me hizo que lo había algo en mí. He estado practicando cosas que a Dios no le agrada. He estado jugando con el tarot, he estado jugando con varias cosas. Cuando usted empezó a predicar, sentí algo, algo como que me quemó. Quería salir corriendo. Así que salí corriendo de este lugar. Cuando salí corriendo, un pensamiento suicida vino sobre mí. Me dijo, tírate por una de las ventanas de este lugar. Y ella dice que en el momento, cuando fue a intentar tirarse por una de las ventanas que estaba abierta, vio un hombre muy alto que le dijo, devuélvete. Así que vio la otra ventana en el otro costado y se fue a tirar. Y otro hombre muy alto, más que ella es una mujer muy alta. Así que los que ella vio tienen que ser más altos que ella. Así que le dijo no, no lo hagas. Hicieron así. Y ellos me están regañando. Así que se devolvió y se sentó. Y en ese momento yo le dije, te reto que conozcas el poder de Dios. Y el Espíritu Santo descendió. Cuando predicas esta palabra, yo prediqué, recuerdo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y les decía a los muchachos, esto tiene un poder, es que el Evangelio tiene un poder sobrenatural. No nos avergonzamos de ser cristianos, es por eso. Que hay un poder. Cuando tú hablas esta palabra, cuando tú predicas esta palabra, cuando la gente se enferma, ¿a quién va? A usted. Oren por mí, por favor, allá en esa iglesia. Porque ellos saben que aquí hay poder de Dios. Que Dios tiene poder para obrar milagros, que Dios tiene poder para sanar, que Dios tiene poder para levantar al que está caído. Entonces este joven me dijo, hermano Wilson, he buscado a los muchachos que me dijeron que no me tirara.
y no los he encontrado. Creo que hubo un milagro que Dios hizo. Creo que Dios hizo algo especial. Entonces, cuando usted predica esta palabra, lo dice Jeremías, es un fuego. Usted no necesita defender el fuego, usted necesita tan solo abrir. Decía un anciano, predicar la palabra de Dios es como abrirle a un león la jaula. Usted la predica y ella se encarga de hacer el resto. Usted no tiene que defender la palabra. La palabra se defiende a ella misma porque, repito, ella está viva. Es la palabra viva. No solamente la palabra de Dios es un fuego, tiene una influencia poderosa en el corazón de los que lo escuchan. También es un martillo. Jeremías 23:28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Jeremías 23:28 dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y en el versículo 29, Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Por eso hay que llevar a los hijos a que escuchen la palabra de Dios. Así le digan a uno, en algún momento he escuchado a hijos decirle a los padres, voy porque usted no me invita, voy porque es el día de la madre. Recuerda que la palabra de Dios es como martillo que quebranta. No importa cuán duro tenga el corazón su hijo, no importa cuán duro tenga el corazón alguien, cuando escuche esta palabra es un martillo y no hay roca que lo resista. Tiene poder para hacer. La palabra de Dios es un arma ofensiva. Efesios 6:17, ya hablamos de esto, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, ninguno va a una batalla con una espada para tenerla de adorno. Si esta es la espada del Espíritu, entonces es el arma única de parte de Dios para destruir lo que el enemigo está haciendo. Háblela, compártala, vívala. Conocí hace muchos años a un predicador con una convicción. Me dijo una vez, Wilson, era un jovencito, estaba adolescente, él ya era casi un anciano. Me dijo, Wilson, si no vas a predicar la Biblia con convicción, déjame yo la predico. No la prediques tú. O sea, lo que el anciano me estaba diciendo es, cada que prediques esta palabra, predícala con convicción, sabiendo que no estás predicando tu palabra, sino la palabra del Dios. Cuando la hablas, cuando la proclamas, ¿sabes? La proclamación es algo que se hacía en los tiempos de los reyes. Cuando alguien proclamaba un edicto, era porque el rey mandaba a sus alguaciles, mandaba a sus jefes a que leyeran el edicto. Entonces, se paraba un hombre alrededor de algunos soldados, sonaba una trompeta, y entonces la persona proclamaba el edicto del rey, decía, por orden del rey, coloquémosle, por el orden del rey Carlos, él manda decir que de aquí en adelante el impuesto a la gasolina tiene que, o sea, eran ordenanzas del rey. O de aquí en adelante va a suceder esto, va a pasar esto, en el reino vamos a celebrar una fiesta de 5 días. Cualquier edicto que se tenía que proclamar, muchas veces lo hacían en las azoteas, de ahí la palabra querigma, que se hable en las azoteas, que se predique en las azoteas. Ahora, hay que proclamar esta verdad. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Cada que te paras a predicar, estás desenvolviendo el rollo, la palabra, y estás diciendo, el rey manda decir esto, el rey dice esto, porque si esta palabra es de Dios, entonces tiene el sello. Dios nos mandó a proclamar no cualquier mensaje, el mensaje de salvación para todos, el mensaje que hace que los corazones ardan y que las piedras se destruyan.
Alguien que habla y vive la palabra es una piedra en el zapato del diablo. No solamente es leerla, es aplicarla. Y aquí viene un punto interesante. Cuando lees la Biblia, en realidad no la lees. Ella termina leyendo, porque la palabra de Dios es un misterio. Cuando lees la palabra, ella te lee a ti. Yo recuerdo hubo un momento en mi vida donde como predicador me asusté un poco. Yo abría la Biblia y solamente encontraba Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y durante, creo que un mes, yo intenté predicar otra cosa, y no era capaz. Intentaba predicar por este lado y el Señor me decía, es este. Y yo, Señor, pero ¿por qué durante un mes yo voy a predicar solamente sobre este texto? Y hermanos, hay tanta profundidad en este texto, de toda cosa guardada. Y al final del mes el Señor me dijo, porque eso es lo que yo no quiero que tú cambies. Si yo te he dado un corazón sencillo, tenlo siempre sencillo. Porque hay muchos hombres, muchas personas que se han desviado, que sus corazones han cambiado a través del tiempo, que esa pasión por las almas, que ese anhelo de predicar a Cristo se ha ido, pero tú no. Y era el Señor diciéndome a mí personalmente, Wilson, no quiero que cambies tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Mira por mis caminos, mira lo que yo puedo hacer. Y el Señor durante un mes no me dejó pensar en otra cosa y predicar otra cosa, sino Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hace unos días, unos pastores asistentes se me acercaron, me dijeron, ¿cuál es la clave de permanecer en la vida? Y yo les dije, bueno, el Señor me la enseñó, guarden su corazón, guarden su corazón de los traslados, guarden su corazón de personas que te van a herir en el camino, en el ministerio, guarda tu corazón de la crítica, guarda tu corazón cuando te rechacen, porque quizás va a pasar, aún estando en el ministerio. Pero cuando guardas tu corazón, perdonas fácil, no dejas que el rencor, que el odio se apodere de ti, porque eso echa a dañar muchos ministerios, muchas vidas, muchos llamados, terminan siendo olvidados. Y aún Dios pasa lo que pasó con Saúl, que Dios rechazó a Saúl. Yo creo que si hay algo que debemos nosotros como predicadores tener, es que en algún momento Dios nos rechace, por el hecho de hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso nuestra vida debe ser una vida bajo la palabra, no solamente leerla, no solamente predicarla, sino también vivirla. La palabra de Dios te lee a ti, revela lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios es una fuerza que da vida. Escucha lo que dice Ezequiel 37:9. ¿Recuerdan ustedes este momento profético tan hermoso? El valle de los huesos secos. Y Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. Recuerda cuando Jesús fue tentado, él utilizó la palabra, porque escrito está, porque escrito está, así ha dicho Jehová. Lo mismo pasa aquí. Cuando sabes que lo que tú estás hablando es palabra de Dios, dígalo con convicción. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10 del capítulo 37 de Ezequiel dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Wow, esta palabra produce vida. A donde usted vaya y la hable, recuerda que los que la escuchan pueden estar muertos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados.
Pero cuando usted predica esta palabra, algo sucede a su alrededor. Puede que en el momento la gente no diga nada, pero algo quedará grabado en ellos, porque estás predicando la palabra viva de Dios. Wesley decía, cuando prediques, oiga primero a Dios y luego predica la palabra que produce vida. Eso es lo que hace la diferencia. Necesitamos predicadores que amen la palabra, que se apasionen, que la proclamen en las redes sociales, en cualquier lugar, que haya un predicador en tu barrio, que sea usted, que haya un predicador en su empresa y que sea usted. Cada que pronuncie un texto, la gente diga, oye, esta persona cuando habla de esa Biblia, tiene una pasión, se le siente que está predicando esa verdad. Porque hermanos, esta es la verdad absoluta de Dios. Sí existen verdades absolutas. La verdad absoluta es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay algo más grande que escuchar a un predicador de verdad, que nutre, que trae alimento, que convence a través de la palabra de Dios. En Hechos 26, 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Pablo no era cualquier predicador, tenía una manera de predicar. Yo admiro hombres en la historia. Yo recuerdo la primera vez que escuché a nuestro hermano Álvaro Torres predicar. Nunca lo había escuchado predicar. No existían las redes sociales en ese tiempo, no existía YouTube. Lo escuché predicar en Circasia, Quindío. Este hombre predicó un tema que me impactó profundamente. Habló acerca de la redención, pero no había escuchado a otra persona predicar como el hermano Álvaro en ese momento. Me quedé impresionado. Terminé hablando en lenguas, alabando a Dios, dando gracias a Dios por hombres que predican la palabra con denuedo, que saben manejar la palabra, que saben llevar esa esperanza al que lo necesita, que saben hablar las doctrinas, pero en un lenguaje sencillo. Hace unos días, sentado en el carro con mi hermano Álvaro, yo le decía, hermano Álvaro, Dios le dio algo especial a usted. Y me dijo, yo tomo cosas muy complicadas, pero quiero llevarlas tan cerca a la gente para que la entienda. Necesitamos predicadores así, que lleven esa palabra a tiempo. Es tanto Dios nos invita a nosotros como predicadores, no a salvar a nadie, porque es que no podemos salvar a nadie. No, lo que debemos hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, lleva esta palabra al que lo necesita. Y Pablo lo hizo. Y Agripa dijo, este Pablo, ¿cómo habla? ¿Cómo Dios a través de él lo hace? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo no se disculpó, no dijo, ay, ¿cómo así? No, no, lo que dijo es, ojalá todos creyeran a la palabra, Agripa, ojalá todos los que están aquí escucharan este evangelio y entonces comenzaran a ser predicadores, como yo también lo es. No hay nada más triste que escuchar predicadores que están criticando a los demás, que echan piedra a los demás, y de por las palabras, por lo que tú hablas, por eso te conocen. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tú predicas amargura, si tú estás siempre predicando no esperanza, mire, la palabra está puesta para eso, para traer esperanza. El evangelio significa buenas noticias. Hay que decir a las personas que están en pecado y que van rumbo al infierno, pero que Dios les ama y les quiere salvar. Hay que dar el evangelio completo, predicar a Cristo, predicar que hay esperanza para cualquier persona que nos esté escuchando y viendo esta mañana. Esa palabra que levanta, esa palabra no que destruye, que aplasta. No, Dios nos llamó a predicar así. Dios nos llamó a levantar a través de la palabra, a traer aliento, a traer ánimo al pueblo. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Cuando predicas esta palabra,
cuando nutres al pueblo a través de la palabra, cuando llevas pasto a esas ovejas y esas ovejas comen ese pasto, lo reciben con amor. Entonces luego ellas mismas se reproducen. Las ovejas van y buscan otros y les hablan, y se apasionan por la palabra. Esta semana me llamaba una hermana, me decía, hermano Wilson, tengo que contarle, estoy feliz, Dios ha puesto palabra en mi boca, y hermano, tengo 25 años que llegué a la iglesia esta semana, y estaba emocionado, y yo, wow, qué bueno, las personas que están predicando la palabra en sus barrios, no solamente con lo que dicen, sino con lo que hacen. Yo quisiera orar, ya terminando esta mañana, y pedirle a Dios que Dios despierte ese anhelo por su palabra, esa pasión por volver otra vez a retomar esos estudios bíblicos, ese proverbio. Yo recuerdo John Duque tenía un estudio bíblico a las 6 de la mañana, y ahí estaba yo a las 6 de la mañana, me arreglaba antes, ya estaba uniformado para el colegio, porque tenía que irme faltando 15 minutos para las 7, pero estaba ahí a las 6 cuando empezaba el estudio bíblico. Empezaba él a hablar acerca de los autores, empezaba a hablar acerca de por qué la sabiduría, ame la sabiduría, búsquela en las calles. Y con esa pasión, y yo decía, wow, yo quiero. En ese tiempo yo ni predicaba, jamás. Si me hubiera dicho que yo iba a predicar, me hubiera reído, pero me enamoré de la palabra. Cuando te enamoras de la palabra, te enamoras de Dios, de Dios de la palabra. Estando Jesús en la palabra viva, Él es el verbo hecho carne. Así que si amas a Jesús, tienes que amar su palabra, que es su palabra la que hoy nos tiene en este lugar. Vamos a enamorarnos de la palabra. Vamos otra vez a leer. Bueno, Wilson, ¿por dónde empiezo? Empiece por donde quiera, pero empiece. Y léase ahí el capítulo y léase el libro. Cuando termines ese libro y hayas rayado tu Biblia, yo siempre te recomiendo, raya la Biblia. Una Biblia rayada es una Biblia estudiada. Lo hagas. Entonces comenzarás a entender cosas, profundidades. Hermano Wilson, ¿qué versión leer? Te recomiendo la 1960, pero si quieres arrancar por una, ok, te recomiendo la PDT, repito, Palabra de Dios para Todos, búscala en una librería, gástale dinero si tienes que gastar, cómprate una buena y dígale, Señor, ya no va a estar cerrada en el Salmo o abierta en el Salmo 91, ahí empolvada. No, no, no. Voy a leerla, voy a aprenderme de ella, voy a tomarme de ella, voy a amar tu palabra, Señor, porque yo sé que en ella encuentro el camino hacia la eternidad, que eres tú, Señor. Oramos a Dios, dámosle gracias a Dios por esta bendita palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por una vez más llevarnos a los principios. Sí, Señor. Que seamos cristianos de palabra, que conozcamos la palabra, que conozcamos la espada del Espíritu, que podamos defendernos frente a cualquier ataque de Satanás, pero también, Señor, esa palabra que sale de nuestra boca, Señor, sea esa palabra viva. Hablamos de tantas cosas en este tiempo, quizás de fútbol, de reality, de tantas cosas que pasan, de política, pero Señor, que mis labios, más que de cualquier otra cosa, se llene de tu palabra. Quiero hablar tu palabra, quiero proclamar tu palabra. Quiero hablar lo que tú tienes aquí, Señor, porque esta palabra es bendita, porque esta palabra es viva. Y yo quiero hablar vida, speak life, quiero hablar vida, Señor. Quiero que tu palabra hoy me inunde, Señor, enséñanos a conocer, a enamorarnos, Señor, a comprender que cada escritura es inspirada por ti, Señor, que tú eres el autor de este libro, firmada con sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por darme la bendición de tener tu palabra, de poder deleitarme en el nombre de Jesús.